Alabado sea el Señor para siempre. Estamos felices de una vez más. Tenemos la oportunidad, el privilegio y el gozo de podermos exponer la palabra de Dios, la santa y poderosa, única y suficiente para transformar y cambiar el ser humano pecador que ha descarriado los caminos del Señor. Y nosotros les vamos a exponer, siguiendo las exposiciones de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Nosotros vamos a leer el texto y después vamos a hacer nuestra oración. Amén. Capítulo 3 de primera de Pedro, versículos 18 al 22. ¿Podemos leer? Aleluya. Dice así la santa palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Amén. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, ante tu presencia estamos y te suplicamos, Señor, te rogamos por tu infinita misericordia, por la inspiración y gracia de tu Santo Espíritu, por la iluminación, el alumbramiento de tu Espíritu Santo ante la palabra sagrada, santa y poderosa de Dios. Te suplicamos que abra nuestro entendimiento, que nos dé la gracia para comprendernos la exposición fiel a tu Escritura, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Verbo vivo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Amados, encontramos en la predicación expositiva siempre desafíos duros, difíciles, ¿no? Como este, por ejemplo, que al depararme con ese texto, con esta porción de la Escritura, soy forzado a entrar en ese texto, profundizarme en ese texto y zambullarme totalmente en ese texto para exponer fielmente a la iglesia del Señor Jesús. No podemos elegir los textos que vamos a predicar en una predicación expositiva. Estamos siguiendo una cadena de versículos hasta que termine toda la epístola y capítulo por capítulo, versículo por versículo, y así nosotros enfrentamos algunos desafíos. Como este, por ejemplo, que habla de un asunto muy discutido alrededor de la historia de la iglesia, un asunto que casi todos divergen, hay muchas interpretaciones diferentes, son pocos los que interpretan en concorde con la misma idea, el mismo pensamiento. Porque es un texto difícil, es un texto duro, pero vamos a enfrentar la complejidad del texto bíblico, vamos a enfrentar la complejidad hermenéutica, la complejidad de la interpretación, pero antes vamos a analizar el texto así en un recorrido rápido para explicar otros versículos y después vamos a entrar en el versículo principal, es decir, en el sentido principal, en el desafío principal de ese texto, que es: Cristo Jesús fue al infierno predicar a los muertos. Esa es la pregunta que mucha gente hace y que todos quieren buscar la respuesta, ¿no? Vamos entonces mirando hacia el texto. Lleva tus ojos para el texto de vuelta, versículo 18, dice que Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Hay algunos estudiosos que
discuten si esa palabra padeció es sufrió o murió, pero en verdad en el hebreo, en el griego original, esa palabra es más traducida, más bien traducida, es más bien explicada con la traducción murió. Cristo murió una sola vez, padeció en el sentido de haber muerto. Padecer mayormente en el Nuevo Testamento, cuando habla de Cristo, está hablando de su muerte. Hay otros pasajes también que se usa ese mismo término. Entonces, padeció, murió, una vez sola por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 10, y algunos versículos 10, versículo 14, dice que Cristo ha padecido una sola vez para ser santificado para siempre. Padeció una única vez o murió una única vez de una vez para siempre por hacer justos o perfectos a los que van siendo santificados. No me recuerdo bien el texto, pero es así. Vamos al texto entonces, ¿no? Hebreos 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 10, para entender mejor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Viste que se conecta muchísimo con el texto de Pedro que estamos estudiando. Entonces, la muerte de Cristo, el sacrificio ese de Jesucristo, fue una única vez y para siempre. ¿Por quiénes? Por los que están siendo santificados. Es decir, Cristo ha muerto por sus elegidos, por aquellos que Él santifica. Pero vamos a saltar el versículo 19 hasta el 20, porque vamos a entrar en él con toda la fuerza en un ratito. Y después de hablar los versículos 19 al 20, el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Qué significa eso? Significa decir que ese bautismo, esas aguas del diluvio, de que habló los versículos 19 y 20, esas aguas del diluvio que representaron muerte en ese entonces a toda la sociedad prediluviana, ahora después de Cristo representa la muerte igualmente, pero para el cuerpo, para nosotros mismos, para la carne, para vivirmos para Dios. Entonces, y siempre hablo acá en la iglesia, ¿no? Que esa imagen, esa figura de Noé, de la arca, del diluvio, no es una figura más perfecta, no hay en toda la escritura una más perfecta figura de lo que va a pasar o lo que está pasando en nuestros tiempos. Toda una imagen que Dios preparó para prefigurar lo que es el juicio, lo que es el anuncio del evangelio, lo que es los fines de los tiempos, lo que es el juicio de Dios. Entonces, en Noé nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios eligiendo a una familia para ser salvada a través del arca y echa aguas del diluvio para hacer destruir todo el mundo. De la misma manera como nosotros estamos viviendo y el evangelio está siendo predicado, nosotros vamos a ver al fin del mundo el juicio de Dios llegando, no con agua, sino que con fuego, con poder, con autoridad, con el soplo de la boca de Cristo. Vamos a ver Jesús regresando con todo poder, gran gloria, todo ojo lo verá, y ahí nosotros vemos la consumación del reino de Dios para rescatar sus elegidos, así como hizo con Noé, y destruir toda la raza humana que es desobediente a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces,
los tiempos prediluvianos, en el tiempo de Noé, el tiempo del arca, nosotros vemos el agua representando condenación de muerte. Pero después de Cristo vemos el agua representando lavamiento, representando bautismo para muerte carnal y vida espiritual. Ese texto significa eso. Y Pedro sigue, dice, si esa agua que representa la muerte, entonces representa la muerte de nuestros pecados para nuestro mismo cuerpo, para nuestra carne, pero si representa eso, quitará nuestros pecados, nuestros deseos, en el sentido de que todas las inmundicias de la carne se fueron y nunca más vamos a pecar. No, él explica, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, es decir, cuando somos bautizados, porque el bautismo en ese sentido representa la declaración externa, visible, de la fe interna e invisible. Entonces, cuando confesamos con la boca lo que creímos en el corazón, somos salvados. Es decir, el bautismo que representa esa fe que recibimos no quitará de nosotros el deseo. La fe cuando tenemos en Cristo, cuando nacimos de nuevo, que nace el nuevo hombre dentro de nosotros, no quita de nosotros el deseo carnal, no quita de nosotros la gana de pecar. No, nosotros peleamos en contra de estas ganas, peleamos en contra de los deseos. Esa es la diferencia del creyente para el que no es creyente. Y el que no es creyente hace todo lo que le da la gana, cumple con todos sus deseos, pero el creyente tiene esa pelea interna, pero dentro de él, como dice Pedro, hay una nueva conciencia para Dios. Nacimos de nuevo, nuestra vida ahora no es más para nosotros, es para Dios, pero yo voy a hablar más de eso después en capítulo 4, cuando Pedro empieza a hablar acerca de ese punto. Para terminar esa primera parte, dice así, que Él nos hizo de esa forma por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo, cuando Cristo resucita, por eso es tan importante la resurrección, porque como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. Todo eso sucedió por causa de la resurrección de Cristo. Ese nuevo nacimiento fue posible porque Cristo vino de los muertos y resucita de la muerte con su propio poder, como dice Hechos capítulo 2, versículo 24, que la muerte no pudo detenerlo porque no tenía poder en contra de él. Y Cristo sale suelto de los poderes de la muerte y es resurrecto. Entonces, la resurrección de Cristo hizo posible con que nosotros a través del bautismo pudiéramos tener una nueva vida, no para nosotros, sino para Él. Amén. Versículo 22, y así cerramos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo tiene toda la autoridad y ordena y gobierna sobre todas las cosas. No hay nadie que puede decirle qué hacer, ni hay nadie que tenga más autoridad que Jesucristo. Así que la autoridad de la iglesia, que reposa sobre la iglesia, es Cristo mismo el único cabeza. Y esta autoridad es ejercida no a través de los pastores, sino que a través de la palabra. Es decir, la palabra es puesta fielmente. Esta autoridad está siendo ejercida por Cristo cabeza, poniendo su palabra, y el Espíritu mismo de Cristo viene sobre el predicador fiel y él habla por boca del predicador fiel a su escritura, que se zambulla en la palabra de Dios, que se zambulla en el estudio profundo de las Escrituras para entregar a la iglesia una palabra firme, fiel, sin salir ni para la derecha ni para la izquierda, sin buscar agradar a hombres o a mujeres. El fiel predicador tiene sobre sí el Espíritu de Cristo expresando a través de su boca su fiel verdad del Evangelio bíblico. Amén. Entonces vemos ahora unos 2 versículos que son
muy conflictuosos, ¿no? Con las interpretaciones que tenemos. Vamos a la pregunta principal del texto, del pasaje. ¿Cristo ha descendido a los infiernos? ¿Jesucristo ha ido a hacer qué en los infiernos si Él ha descendido? Bueno, vamos a mirar históricamente algunos puntos importantes que no podemos dejar de hablar de esos puntos. Primeramente tenemos las confesiones de fe de la iglesia primitiva. ¿Qué eran las confesiones de fe, pastor, de la iglesia primitiva? Hay un documento antiguo nombrado Didaqué, que es un documento en donde los apóstoles que dicen, no se sabe precisar exactamente qué era lo que pasaba en ese entonces, pero dicen que ese documento, la Didaqué, eran como la doctrina que los apóstoles se unían y se pegaban entre ellos, y la iglesia primitiva también se guiaba y conducía entre ellos. Hay otro documento llamado Credo Apostólico, un documento que se fechó por el año 150 después de Cristo, que es un credo reconocidísimo hasta el día de hoy. Nosotros vemos que la Iglesia Católica también enseña a la gente ese credo y es conocido por todas las personas que se dicen cristianas porque ya escucharon en algún momento el credo apostólico. Y el credo apostólico, ¿qué dice acerca de ese pasaje? Es decir, ¿cuál era el pensamiento de la iglesia primitiva respecto a que Cristo fue o no fue al infierno? Vamos a ver qué dice. El credo apostólico dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, católica y universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable, es decir, la vida eterna. El credo apostólico, escrito 150 años después de Cristo, lleva a la iglesia primitiva a creer que Jesús descendió a los infiernos, que sí, Jesús fue a los infiernos, seguramente basado en este texto, y quizás en algunos otros libros que hoy lo tenemos como apócrifos, pero en ese entonces algunos de la iglesia los tenían como libros canónicos, como por ejemplo el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de Pedro. Cuando hay una pregunta en ese libro de Apocalipsis de Pedro, que yo he leído, que dice así: Pedro, ¿Jesús descendió al infierno? Una pregunta directa a Pedro, y Pedro dice: sí, Jesús descendió a los infiernos, ¿no? y predicó allá. Bueno, pero es un libro apócrifo, ¿no? Y estoy exponiendo lo que son las cosas que pasaron en la historia. Y aunque sea un libro apócrifo que no tenga la autoridad de la palabra de Dios, es un libro en lo mínimo histórico, ¿no? Bueno, vamos a ver el segundo punto. El año 200 después de Cristo nace una interpretación a partir de Clemente de Alejandría. Él dice que Jesús fue al infierno para proclamar el mensaje de salvación a las almas pecadoras que estaban allí desde el diluvio. Ese punto es bastante interesante. Está diciendo, Jesús sí descendió al infierno y predicó a las almas pecadoras, a los pecadores que no entraron en el arca. Agustín, 400 años después de Cristo, interpretó ese pasaje diciendo que el Cristo preexistente proclamó el evangelio mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. La interpretación esa de San Agustín es muy similar, o si no la misma interpretación conclusiva del doctor Heber Carlos de Campos, que escribió un artículo muy importante acerca de descendit ad infierna, ¿no? La palabra en latín que quiere decir descendió a los infiernos.
si Cristo descendió o no. Entonces, Heber Carlos de Campos hace una exposición en ese artículo muy importante. Le habla de todo el contexto histórico de la iglesia, todo un contexto teológico de interpretación acerca de ese pasaje, y después trata del contexto bíblico acerca de ese pasaje y concluye diciendo lo mismo que San Agustín. El Cristo preexistente que existía desde antes de los tiempos eternos, el verbo de Dios estaba, el Espíritu de Cristo estaba sobre Noé cuando Noé predicaba, como dice Pedro 2.5, segunda de Pedro 2.5, que Noé era pregonero de justicia. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba sobre Noé cuando Noé predicaba a aquella gente que rechazó la salvación a través del arca. Y entonces este Espíritu de Cristo habló por boca de Noé a aquellos pecadores en aquel entonces. No es que ahora, después de la resurrección o en el periodo que estaba muerto, él resucitó, fue al infierno y predicó a esas personas. No, sino que Carlos de Campos concuerda con Agustín en ese punto. Pero hay otras interpretaciones. El cardenal Roberto Bellamiro del siglo XVI trajo una interpretación que la abrazó toda la Iglesia Católica Romana. Los católicos romanos creen, de acuerdo con el cardenal Roberto Bellamiro, que Cristo fue liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y habían quedado en el limbo. Limbo es el lugar entre el cielo y la tierra, una especie de purgatorio también se puede decir. Y estas personas, en el momento del ahogamiento, en el momento de ver el juicio de Dios viniendo en la tierra, en el momento de entender que era verdad todo lo que aquel loco Noé predicaba, ellos se arrepintieron de sus pecados, pero no había más arca para entrar, ya había ido el arca, y ellos fueron al Hades, al infierno. Y mientras estaban ahí, Cristo va hasta ellos, van al Hades, no, perdón, van al limbo, ¿no? Ese lugar que no es ni el Hades, ni el infierno, ¿no? Ni el cielo. Y quedan ahí en ese lugar intermedio, un lugar intermedio. Y quedan ahí, pero fueron personas justas, arrepintieronse. Son personas que se arrepintieron en el momento del ahogamiento. Y ahí Cristo va a predicar a estas personas. Esa es la interpretación católico-romana traída por cardenal Roberto Bellamiro en el siglo XVI. Pero hay otra interpretación por Friedrich Spita, un exponente del siglo XIX, que dijo otro asunto. Lo interpreta ese mismo pasaje diciendo que después de la muerte y antes de la resurrección de Cristo, Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos también como hijos de Dios allá en Génesis 6, durante el tiempo en que Noé se había casado, durante el tiempo de Noé, y esos ángeles son aquellos caídos que se habían casado con las hijas de los hombres. No sé si usted escuchó, participó conmigo de la sociedad prediluviana, ¿no? Una live que tuvimos hablando acerca de esas personas, quién eran la sociedad prediluviana. Después usted busca por YouTube, por Facebook, que está a disposición. Acá él dice, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Los hijos de Dios eran seguramente los ángeles y las hijas de los hombres eran seres humanos. Los ángeles hicieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y nació una generación híbrida, una generación mezclada entre seres celestiales y seres humanos. Y por esa razón dice Friedrich Spita que Cristo descendió a los infiernos para predicar no a seres humanos, sino que a estos ángeles que cayeron, que dejaron su habitación, como dice Judas, y cayeron y vinieron para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, que son las mujeres, las hijas de Adán, como dice el texto en Génesis 6, ¿no? Y este teólogo defiende que habría salvación para estos ángeles caídos. Es
algo bastante raro y un disparate sin tamaño, pero así defiende Friedrich Spita. Los teólogos contemporáneos de la actualidad, ¿qué dicen acerca del asunto? Ellos enseñan algo un poco diferente. Esa iglesia moderna que tenemos el día de hoy enseña que Jesús, una vez resucitado y ascendido al cielo, proclamó a los espíritus encarcelados, los demonios, su victoria sobre la muerte. Sí, Jesús descendió a los infiernos, pero fue allá como decir a los demonios, a los espíritus malignos, esos mismos ángeles caídos de Génesis 6, que Él venció. Fue proclamar su victoria, fue decir y cantarolar delante de ellos, diciendo: ustedes no son de nada, yo he vencido, yo vine a declarar mi victoria sobre ustedes. Eso, amada iglesia, es lo que enseña la mayoría de los teólogos de las iglesias neo-reformadas, es decir, las iglesias que se dicen reformadas, pero no son aquellas iglesias ni pentecostales y ni reformadas, son los quizás neopentecostales. Hay mucha enseñanza, hasta mismo en las iglesias pentecostales hay muchas enseñanzas acerca de eso, dependiendo del pastor que adopta y que abraza, qué interpretación adopta o abraza, ¿no? Bueno, quiero hacer 5 preguntas importantes sobre ese texto y vamos a analizar, porque yo quiero traer la interpretación acerca de ese texto que yo veo ser más coherente acerca de lo que el texto dice. Todo lo que nosotros vemos hasta ahora son varias interpretaciones distintas y diferentes. La que tiene más cohesión teológica, la que hace más sentido teológico, es la de San Agustín, porque agrada a la teología, la misma que defiende Heber Carlos de Campos en su ensayo, en su artículo. Pero lo que pasa es que agrada bastante a lo que es la teología en su completitud, ¿no? Pero si miramos hacia el texto bíblico, tenemos algunos textos que nos traen algunas complicaciones respecto a esa interpretación. Y yo quiero traer quizás, algunos jamás han escuchado o ya escucharon porque recién expuse algunos puntos, pero es una visión al nivel de llevar en serio la teología bíblica, sin divagar mucho por comprender toda la historia filosófica que está por detrás de una explicación que no concuerda con algunos otros textos, pero debemos entender que la palabra de Dios no podemos hacer con ella una exegesis, no podemos poner en el texto lo que no está en el texto. Y a veces yo veo que algunos pastores, amigos míos, contemporáneos míos, forzan un poco el texto para traer una interpretación teológico políticamente correcta. Y vamos a entrar en un asunto ahora polémico. Mira, las preguntas que tenemos que hacer es: ¿hay salvación después de la muerte? Hebreos 9:27 dice que al hombre está destinado a morir una única vez y después de eso síguese el juicio. Segunda pregunta: ¿quién predicó a estos espíritus? El texto contesta, y el texto contesta de forma muy clara, dice así: en el cual, mira, vamos a leer el versículo anterior, la parte B, la parte segunda, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual ¿qué? En el espíritu, ¿de quién? Cristo. Si usted mira la palabra espíritu ahí, no lleva la E mayúscula, que representaría el Espíritu Santo, sino que la E minúscula. Y algunos defienden varios puntos, hay varios argumentos. Unos dicen no, porque no importa si está mayúsculo o minúsculo, es el Espíritu Santo. Y lo pusieron en la traducción que pusieron con minúsculo, pero es el Espíritu Santo, esto representa. No. Yo creo que debemos seguir
al texto y entender que acá no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Cristo. Ahora, si es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, no es lo mismo. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo y el Padre no son uno. Es lo mismo si habla del Espíritu, pero si estamos hablando del Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo igual. Entonces, Jesús, con su Espíritu, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acá ya no es el Espíritu de Cristo, está predicando el Espíritu de Cristo a espíritus encarcelados. Entonces, hay varios argumentos en contra de esa palabra espíritus encarcelados. Hay un argumento que dice, la palabra espíritu, cuando aparece en el Nuevo Testamento, mayormente no está conectada con espíritu humano, sino con espíritus angelicales o seres espirituales. Espíritu acá, entonces, encarcelados, no son seres humanos, sino que son los demonios, aquellos ángeles caídos en Génesis 6. Y otros dicen, encarcelados, el ser humano cuando muere no va para la cárcel, no va a ser encarcelado. Quien fue encarcelado, según Apocalipsis, fue los espíritus malignos, que Dios los tiene bajo prisión, como está en el libro de Judas también. Pero son todos argumentos. Primero, en contra de defender que esos espíritus son humanos, y otro, para defender que los espíritus humanos no son encarcelados cuando van al Hades. En los cuales, mira, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, los quienes, estos espíritus, fueron los que desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. No es que ellos esperaban la paciencia de Dios, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Dios tenía paciencia con ellos. Eso es el texto original en griego. Mientras se preparaba el arca. ¿Cuándo? Mientras se preparaba el arca. Esa es la tercera pregunta que tengo. ¿Cuándo se predicó? Mientras se preparaba el arca, dice, en la cual pocas personas fueron salvas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Quiénes son las 8? Los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafé, las 3 nueras, sus esposas, Noé y su esposa. Son 8 personas, los únicos que fueron salvados en el arca. Ahora, cuando, regresando acá un segundito, cuando dice Dios en los días de Noé, ese cuándo, ese tiempo, cuando se predicó, ese cuándo, se refiere a cuándo estos espíritus desobedecieron o a cuándo fue predicado. Ahí está una de las grandes preguntas, ¿no? Y ya vamos a llegar ahí a una conclusión un poquito más abajo. La cuarta pregunta sería, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Seguramente, yo digo, basado en todas las interpretaciones que he leído, todos los estudios que he profundizado, estoy escribiendo un artículo acerca de lo que voy a poner, quizás es una tesis distinta de lo que usted está acostumbrado a escuchar, pero acá estoy seguro que estos espíritus encarcelados es la sociedad prediluviana. No pueden ser los espíritus malignos. Estos espíritus, ¿por qué, pastor? Porque hubo, de hecho, cuando yo hablo acerca de Génesis 6:1, reconozco que los hijos de Dios se trataba de los hijos de Elohim. Así está en el texto hebreo, Elohim. Y los hijos de las hijas de los hombres, ahí dice las hijas de Adán. Entonces, hijos de Elohim y hijas de Adán son distintos. No son hijos del pecado y hijos de Dios. No significa eso. El texto es más complejo que eso, si usted va a estudiar Génesis 6. Entonces, yo reconozco que los ángeles caídos dejaron su morada, como dice Judas, desearon las mujeres, las hijas de Adán, y
tuvieron relaciones sexuales con ellas. Y nació ahí una sociedad híbrida, como semidioses. Hubieron gigantes, y hay gente que explica que gigantes no es en estatura, no es en poder, sino que en grandeza interna, como valientes, cosas semejantes. Es otra discusión muy grande, pero están conectados los dos textos. Ese texto de Pedro está conectado con el texto de Génesis 6. Entonces, ¿por qué Dios destruyó? No dio oportunidad, sino que salvó, eligió salvar a Noé y su familia. Porque Dios no quería esa sociedad mezclada, híbrida, de seres humanos con ángeles. Porque Dios quiso raer de la tierra todo lo que estaba contaminado con esa especie de criaturas que Él no quería que hubiera sobre la tierra. Entonces, cuando yo miro, intentando entender que estos espíritus se referían a los espíritus malignos, esos ángeles caídos, nosotros miramos hacia Génesis 6 y decimos, pero se estaba ya una mezcla total. No es únicamente esos espíritus malignos, sino que los seres humanos se habían mezclado con los espíritus malignos en una relación sexual, y ahí nacieron otros seres humanos híbridos, con identidades totalmente perdidas. Y Dios destruye, creo yo, a todo el mundo, salvando a Noé y su familia, que no se habían contaminado con esa genética híbrida angelical. Y Dios elige una raza humana pura para de ellos seguir con la creación de su humanidad. Entonces, cuando preguntamos, esos espíritus encarcelados fueron toda la sociedad prediluviana que no fue salvada por el arca, que murieron en ese tiempo. En los tiempos de Noé fueron desobedientes. Y hay algunos autores que están concordando conmigo cuando dice que Jesús fue y predicó. Ese fue y predicó. Está en el tiempo de Pedro, está en el tiempo de la muerte de Cristo, no está en el tiempo del pasado. No está en el tiempo en que ellos estaban vivos. Está en el tiempo en que Jesús había muerto. Jesús fue resucitado por su Espíritu. En el Espíritu fue y predicó. Los que en otro tiempo desobedecieron. Ahí el tiempo se refiere a la desobediencia y no al tiempo en que fue predicado. Entonces, en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo que fueron desobedientes? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. En ese tiempo fueron ellos desobedientes. En ese tiempo. No es que significa que en ese tiempo fue Cristo y predicó. No, en ese tiempo fueron ellos desobedientes. Mientras Noé preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvadas. Acompañen conmigo, que nosotros vamos a ver algunos argumentos que enfrentan esta interpretación que traigo. La quinta y última pregunta es, ¿qué es lo que fue predicado? Hay un texto en 2 de Pedro 2:5 que dice que Noé era pregonero de justicia. Pero pregonero de justicia, esa palabra pregonero no es la misma palabra para predicador. No hay ningún texto de la Escritura diciendo que Noé predicó el Evangelio, la salvación a aquella gente. Porque Dios no quería salvar a aquella gente. Noé predicó un mensaje de destrucción.
igual que el mensaje de Jonás. Di que yo voy a destruir la ciudad. El mensaje de Jonás es tan fuerte que la gente arrepiente. No es diferente el mensaje de Noé, que la gente no se arrepiente. Porque el mensaje de Noé, si usted mira el capítulo 6 de Génesis, es preparar el arca. Preparar el arca, y la gente le preguntaba, ¿por qué está preparando el arca? Porque va a venir diluvio sobre la tierra y va a destruir, Dios va a raer de la tierra todo espíritu viviente, toda alma viviente. Dios va a barrer, va a raer de la tierra. Entonces, ese fue el mensaje. Pero no hay ninguna otra parte explicando qué mensaje predicó. Entrar en eso y poner en el texto lo que no está en el texto. Diciendo, Noé predicó la salvación. ¿Qué salvación si no había ley? Eso es antes de la ley. No había profetas para anunciar a aquella gente prediluviana del juicio de Dios. El único profeta que había era Noé. Y el mensaje de Noé era de destrucción. No había una chance de arrepentimiento, porque esa gente no podía entrar en el arca como estaban. Tenía que arrepentirse, porque si no iba a entrar en el arca el pecado y iba a seguir con esa genética, ese gene híbrido dentro del arca, y la sociedad humana iba a estar en la misma. ¿Qué quería Dios? Y Dios habla de forma muy clara y muy evidente en Génesis 6. Se arrepintió Dios de haber creado el hombre y dijo, yo voy a raer, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá. Y después más adelante dice, el hombre no va a vivir más que 120 años. Y muchas decisiones importantes Dios toma ahí en Génesis 6. Ese arrepentimiento, ya dije en otros momentos, es una antropopatía. No significa decir que Dios se arrepiente como hombres, sino que es un sentimiento transferido, es decir, transmitido a nosotros por transferencia de nuestros sentimientos. La forma humana de que la mente humana pueda comprender, los autores humanos escribieron a la manera que nosotros podríamos comprender lo que sentía Dios en el momento que rayó de la tierra todos los seres humanos. Entonces no es que Dios se arrepiente, no. Antropopatía es dar sentimientos humanos a un ser espiritual, a un ser divino, ¿no? Para que la mente humana pueda comprender. Entonces, esas 5 preguntas nosotros hacemos y la palabra de Dios contesta, no hay salvación después de la muerte. Ahora, ¿cuál es mi tesis? ¿Qué es lo que veo acá en ese texto? Y hay 2 textos más que nos hace defender esa tesis, que es que cómo puedo meterme en ese texto sin poner en el texto lo que no está en el texto, sin intentar agradar nuestra teología y tentar buscar la complejidad y se rendir al texto. Ser honesto con el texto, ser honesto con nosotros mismos. Lo que veo acá es que a pesar de no haber salvación después de la muerte, hizo Dios una excepción a la sociedad prediluviana. Acá es un caso atípico. A la sociedad prediluviana que no tuvo profeta, no tuvo leyes de Dios, no tuvo anuncio del evangelio en ese sentido. Entonces estoy más de acuerdo con el segundo exponente que yo puse, Clemente de Alejandría, el año 200 después de Cristo. ¿De qué forma podemos entender? ¿Por qué dice eso, pastor?
por causa de la secuencia de los textos y el segundo texto, primero texto que quiero te mostrar de los dos que dije. El primero es capítulo 4, versículos del 3, vamos ver, versículo 5 adelante. Dice assim: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio. ¿A quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aí hay otro argumento acá en contra de mi tesis. El argumento dice que Cristo, el que va a juzgar los vivos y a los muertos, esos vivos son aquellos nacidos de nuevo, y esos muertos son los muertos espiritualmente que no nacieron de nuevo, conforme el contexto nos trae. Pero el contexto nos dice de aquellos que burlan de los que nacieron de nuevo, de aquellos que burlan. Nosotros vamos a estudiar eso el próximo domingo, cuando vamos a hablar acerca de ese texto. Pero quiero mostrar algo importante. El versículo mismo que estamos leyendo dice, ellos, versículo 5, pero ellos darán cuenta ¿cuándo? ¿Cuándo es que un ser humano da cuenta, rinde cuenta a Dios? En dos situaciones, o cuando muere y se encuentra con el Señor, es decir, espera a la segunda venida, muerto, para encontrarse con su Señor y rendir cuentas, o vivo, cuando el Señor se manifestará en los cielos, en su segunda venida. Los que están vivos irán a rendir cuentas. Entonces, el único momento que habrá una rendición de cuentas es cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nosotros todos compareceremos delante del gran trono blanco, y los muertos, según Tesalonicenses 4, dice, resucitarán primero. Y Apocalipsis 20, 15, dice, y 11 al 15, dice, y los muertos serán llamados del Hades, del infierno, de la muerte y del mar. Y todos se presentarán delante del gran trono blanco y van a rendir cuentas a Dios. Es el único momento que el ser humano rendirá cuentas. Entonces, ¿cómo puedo estar hablando de vivos espiritualmente o muertos espiritualmente si hay apenas dos momentos en que el ser humano puede rendir cuentas a Dios? Es obvio que Pedro está hablando de vivos físicamente y muertos físicamente cuando venga el día del juicio. Entonces dice, por esta razón, de que todos, vivos y muertos, rendirán cuentas, por esa razón también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Acá habla clarito. ¿Qué fue predicado? El evangelio. ¿A quién? A los muertos. ¿Qué muertos? Ahí entra mi tesis. La única excepción en que ese evangelio fue predicado a muertos fue a la sociedad prediluviana, que no tuvo profetas, no tuvo ley, no tuvo nada que rigiese a ellos para el arrepentimiento, que los condujera hasta Cristo. No estoy hablando de los muertos en el Antiguo Testamento después del diluvio, estoy hablando de una sociedad que fue rayada de la tierra antes de venir Abraham, toda la linaje de Moisés y de la descendencia, toda la ley. Antes de todo eso, hubo una sociedad en la tierra que fue raída a esta única excepción. Cristo les predicó el evangelio. Esos mismos 3 días que estuve en el seno de la tierra, como él mismo dijo, comparando con el libro de Jonás, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás, que así como el Hijo del Hombre, como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Qué lugar es ese? Para mí se conecta con lo que Pedro está hablando. Y Pedro era muy cercano a Jesucristo. Y Pedro andó con Jesucristo después de la resurrección de Jesucristo. Pedro no iba a hablar cualquier cosa.
informaciones importantes tenía Pedro directamente de Cristo resucitado. Entonces, este Jesús, cuando Pedro mismo dice, un poco más adelante, que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Esos 3 años, que Jesús empezó su ministerio con 30 años, predicó 3 años en la tierra, esos 3 años representó esos 3 días allá en la tierra, es decir, todo lo que Jesucristo hizo para los vivos, Él hizo para esa sociedad prediluviana en esos 3 días. Porque hay varias preguntas y yo sé que estoy enfrentando muchas confrontaciones y voy a enfrentar muchas contestaciones por causa de ese pensamiento, pero yo no puedo salir del texto. Yo no puedo forzar el texto. No puedo forzar el texto. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Para qué hizo eso? Y ahí la gente me pregunta, pastor, entonces esos muertos es una excepción. Para mí es una excepción en la Escritura. Los únicos, no es que Jesús predicó a los que después del diluvio, no. ¿Y cómo fueron salvados entonces los que después del diluvio no vieron a Cristo, no escucharon el Evangelio de Cristo? Los después del diluvio creyeron en el Mesías prometido, creyeron en los profetas que anunciaban el Mesías. Dios preparó todo el escenario, ellos creyeron en el Mesías que iba a venir, nosotros creemos en el Mesías que vino. Entonces ellos fueron salvados por el poder del Espíritu de Cristo. Ahí sí se aplica la teología de la predicación, que cuando un predicador está predicando fielmente la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Cristo está hablando por boca de él. Y cuando una persona rechaza el Evangelio de Cristo, está rechazando el mismo Cristo, no está rechazando al predicador. Así como el profeta Samuel dijo a Dios, Señor, esa gente pide un rey. Y Dios dice a Samuel, ellos no rechazan a ti como juez, Samuel. Ellos rechazan a mí como rey. A mí me están rechazando, no a ti. Entonces, cuando uno rechaza el evangelio que está siendo hablado por boca del profeta de Dios, fielmente la palabra de Dios, esta persona está rechazando al mismo Cristo, Jesús. Y ahí vemos varios argumentos que dicen no ser los muertos acá, esos muertos físicamente, sino que ser muertos espiritualmente. Tenemos mucha cosa para hablar acerca de ese texto, acerca de estos puntos, pero hay varios otros argumentos que dicen. El argumento, no voy a hablar de todos los argumentos, pero algunos voy a citar. El argumento de las 3 frases de Cristo en la cruz. Está consumado, entonces no habría ninguna otra obra para Cristo hacer después de su muerte. Cuando Él exclama en la cruz, está consumado. La segunda es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dicen que Cristo no fue al infierno, sino que fue directamente al paraíso, llevar al ladrón que se arrepintió. Y el tercer argumento es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es decir, no fue Jesús a ningún lado, sino que el Espíritu de Cristo fue entregado al Padre. Esos son los 3 argumentos, el argumento de las 3 frases en la cruz. Pero yo después defiendo en contra de esos argumentos, diciendo que eso no anula el hecho de Cristo haber ido al infierno y predicado, llevado ese evangelio a esa sociedad prediluviana. El segundo argumento que va en contra de lo que estamos hablando es el argumento del término Hades. El término Hades en el credo apostólico y en toda la filosofía de Dante, ¿no? Las ideas dantianas, dicen la gente que ese argumento es en contra de que Hades representaba un lugar en donde se echaba las basuras y quemaba los sacrificios y todo eso, y que representa una otra palabra en hebreo del Antiguo Testamento, y la gente tenía ese
ese concepto de lugar de tormento como en donde el fuego nunca apaga y el gusano nunca muere, significando decir un lugar en donde se echaba la basura. Hasta Cristo en el tiempo de Jerusalén hablaba acerca de un lugar, un basurero, digamos así, un gran lugar en donde era el Hades, en donde se hacían esos fuegos de quemación. Jesús también consideraba eso como el lugar en donde se echaba afuera lo que no servía. Y hay muchos argumentos y dicen que la interpretación de Hades no puede significar infierno. Entonces, en el credo apostólico, cuando ellos pusieron que Jesús descendió al Hades o a los infiernos, fue mal traducido para infiernos. Y hay varios argumentos, pero es el intento de poder decir que esa palabra no significa lo mismo que significaba en ese entonces. Hermanos, con la evolución del idioma y de la lengua, nosotros vamos viendo que las palabras pueden cambiar un poco de sentido y de significado. Pero en ese contexto del Hades, el sentido del Hades, aunque pudiera significar un lugar en donde se quemaban las cosas, aunque puede significar Gehenna, Tártaro, todo lo que puede significar, significaba lo mismo de que Jesús pone para el mundo espiritual. Es traer para el mundo físico el entendimiento de lo que va a pasar en el mundo espiritual. El Hades, acá en la tierra, si es un lugar en donde se queman las cosas, en el infierno en el mundo espiritual, Hades también va a significar lo mismo. Entonces, tratar de explicar el término Hades de forma que podamos pensar que pueda significar otra cosa, ahí vamos a enfrentar muchos otros problemas, más problemas todavía con el resto de toda la Escritura. Y hay mucha cosa por hablar, pero voy a ver si tengo tiempo de mostrar otro argumento más. El argumento de la teología de la predicación. Jesús predicó a los espíritus encarcelados en el día de Noé a través del Espíritu de Cristo actuando en Noé. No está equivocado, está todo cierto. No estoy en desacuerdo con la tesis de que el Espíritu de Cristo predica a través del predicador fiel a la Escritura. No estoy en contra de eso. La teología de la predicación estoy plenamente de acuerdo y yo la defiendo. Pero escuchen una cosa. En ese texto no significa eso. Ese texto no está hablando de que el Espíritu de Cristo habló, predicó a través de Noé. No está diciendo eso. Ese texto no dice eso. Quiero mostrar el segundo texto y último, y ya vamos a terminar con eso. El que quiera discutir acerca de ese asunto un poco más, me escriba por correo y ahí hablamos y vamos a charlar. Pero tengo que rendirme al texto y tengo que ser fiel al texto sin hacer exégesis, ¿no? El segundo texto y último, ¿no? Porque son tres textos. 1 Pedro 3, ese 18 al 22. 1 Pedro 4, que es el versículo que leímos acerca de predicar el evangelio, claramente el evangelio a los muertos. Y esos muertos no pueden ser muertos espirituales, sino que muertos físicos. Y el tercer texto es Efesios 4, del 8 al 10, que dice así. Vamos a ver. Efesios 4, del 8 al 10, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa cautiva la cautividad, ya expuse el libro de Efesios, allá en Merlo. Cautiva la cautividad es cautiva la muerte. ¿Qué es la cautividad? El que te pone cautivo, es la muerte. Acá está hablando que Jesús fue al infierno, venció la muerte. Es decir, descendió a la muerte y venció la muerte. Llevó cautiva la muerte. El que cautivaba a los seres humanos ahora está cautiva por Cristo. Nadie puede matar a nadie sin que Cristo permita, sin que Dios ordene. Y dio dones a los hombres. Ahora viene el versículo clave, 9.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Los que confrontan en la tesis que estoy poniendo, dicen que las partes más bajas de la tierra es nada más, algunos dicen que es nada más que la tierra que se excava para poner a la persona en la tumba, nada más que el sepulcro, como también tienta entender que Hades significa únicamente sepulcro. Pero no podemos llegar apenas ahí, no es así. Esa parte más baja de la tierra, acá Pablo habla del mismo asunto que está hablando Pedro. El que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay un texto en Romanos que Pablo dice así: ¿quién subió a los cielos para traer de allá a Cristo? ¿Quién descendió a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra, para resucitar a Cristo? ¿Quién descendió a la muerte? ¿Quién descendió al Hades para de allá sacar a Cristo? No podemos entender que, claro que la pregunta es retórica y la respuesta es nadie. No podemos entender que Pablo está hablando de que uno estaba en la tumba, nada más que la tumba. ¿Y la tumba qué es? Si estamos diciendo que la tumba, la muerte, es un lugar vacío en donde uno se acosta y ahí duerme. ¿Estaba Cristo dormido? ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? Hay algunos autores que he leído que no responden esa pregunta, pero dejan la pregunta: ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Jesús? Y creo que no hay explicación más bíblica, más fiel, que decir y entender lo que Pedro está escribiendo. Lo que Pedro está escribiendo. Entonces, esos textos no nos dejan pensar de otra manera, aunque va de encuentro con muchas interpretaciones y de mis amigos reformados, mis hermanos, pero no todos piensan de la misma forma. Y ese texto no te hará, por pensar diferente, ningún hereje, ningún insano teológicamente. Yo quiero terminar diciendo y haciendo una pregunta: ¿qué es el proceso de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? La muerte es la separación del alma del cuerpo. El alma va a algún lado, no queda dormido, el cuerpo está dormido, pero el alma, el espíritu, en algún lado está, y la Biblia habla de eso. Hay dos lugares que va una persona después que muere: o a un lugar de paz, que es el paraíso, donde van los salvos, donde está Cristo hablando de la parábola de Lázaro y rico allá en Lucas 16, o un lugar de tormenta, que es el Hades, para los impíos. Entonces el Hades no es solamente la tumba, no representa únicamente la muerte, un lugar vacío, un estado vacío, no. Yo estoy escribiendo mi tesis para la maestría, y la tesis habla acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿No? Es un estado intermedio entre la vida terrena y la espera para la resurrección, la segunda venida de Cristo. Todos nosotros seremos resucitados, malos y buenos, justos e injustos. Pero los buenos están esperando en lugar de paz, como dice Lucas 16, en un lugar de descanso, como si fuera el cielo. Pero todavía no fueron juzgados, no pasaron por el gran juicio, que los salvos no serán juzgados por sus pecados, sino que serán juzgados para recibir su galardón. ¿No? Pasarán por el trono blanco, delante del gran tribunal, y Cristo va a decir: Padre, este tiene la marca de mi sangre, pase, adelante. No seremos expuestos, pero los impíos serán expuestos. Serán juzgados para que tengan la conciencia de por qué su destino es el infierno. Y cuando Cristo predica, esta sociedad prediluviana está echando de ellos, quitando de ellos cualquier excusa que venga en ese día de juicio, decir: nunca escuchamos el Evangelio.
o mejor, nunca nuestros padres tuvieron la oportunidad de enseñarnos por qué vino ángeles y tuvieron relaciones con las mujeres. Nosotros somos hijos de ellos. Así que nos sentimos dioses y hombres a la vez. Cristo quita esa posibilidad de argumento en contra de todos, de todos. Y termino diciendo que Cristo, Cristo mismo, Él es la ley de Dios. Él es el pacto de Dios. Él es la justicia. Él es la gracia. Es el evangelio. Es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él, siendo la ley, nos condenó justamente porque hemos roto con el pacto de Dios. Y para hacer justicia a Dios y librarnos de la condena, de la muerte, se hizo gracia, se hizo el evangelio, se hizo verdad, para llevarnos por el camino de la vida eterna, que es Él mismo. Nos transportó de su ira, es decir, de la ira del Padre, para su amor. Nos transportó de la obligación de la ley para la pasión de la ley. Él, siendo la ley, se hizo gracia, y nosotros que éramos obligados por la ley a obedecer a Dios, ahora miramos la ley en Cristo y apasionamos por esa ley que es gracia. Ahora no es que desechamos la ley del Antiguo Testamento, nosotros la amamos. Amamos la ley del Antiguo Testamento porque vemos la ley en Cristo. Y Cristo no quitó la ley de Dios, al contrario, Él cumple la ley de Dios por nosotros, es muerto por nosotros, y cuando nosotros vemos a Él, pasamos a amar la ley de Dios. Es quitar aquella obligación, la fuerza obligatoria que nos imponía obedecer, obediencia a algo que quizás no queríamos hacer. Quita de nosotros esa carga y nos presenta una ley que nosotros decimos, yo no voy a hacer por obligación, yo voy a hacer porque ahora yo entiendo, porque amo la ley de Dios, amo a Jesucristo. Y Jesús habla eso varias veces, dice, aquel que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Juan 4:15. Juan 14, 21, 24, Juan 2:4, primera de Juan 2:4. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Entonces Cristo hizo todo eso por nosotros. Todo eso por nosotros. Y nosotros debemos entender que los misterios de la Escritura en Cristo Jesús, Él es la única salida, Él es la única salvación para el mundo entero, aún los de la sociedad prediluviana. Él es la única salvación. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que ellos se arrepintieron? ¿Hubo salvación después de la muerte? No sé, yo no puedo decir eso. Yo particularmente creo que no. Creo que no se arrepintieron nadie, ninguno. Pensando así por el libro de Apocalipsis, ¿no? Que después de Dios haber echado todas las plagas, todo el juicio de Él en contra de la gente, Apocalipsis capítulo 16, las 7 copas de la ira de Dios derramando, y aún así la gente no se arrepentía y blasfemaba todavía contra Dios. Creo que ni en el infierno se arrepintieron estos, pero no tendrán excusa para llegar delante del trono blanco y decir, nosotros nunca tuvimos profetas, nunca tuvimos la ley, nunca tuvimos a Cristo. No tendrán excusa. Es así que entiendo ese texto. Que Dios nos ayude a comprenderlo cada vez mejor y desarrollar nuestra sinceridad y honestidad ante la Escritura sin estar comprometido con un sistema que nos obliga a forzar el texto para pensar algo diferente de lo que dice el texto. Que Dios nos ayude a comprender y a interpretar. En nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te alabamos, te agradecemos
por tu infinita piedad y misericordia. Perdone nuestros muchos pecados. Nos ayude, Señor, fielmente a sermos expositores de tu palabra. Perdónenos y danos de tu gracia y tu fuerza, hoy y para siempre. Amén. Que la gracia de Dios, nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Cristo Jesús sea con toda la iglesia en nombre de Jesucristo, hoy y siempre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.